Capítulo 3. Parte 2. ¿Cómo ven que Gael se va a vivir con la novia?, les dijo un día su madre. «Estas niñas de ahora», contestó la tía Pía, inmediatamente aprovechando para criticar, pues para ella toda niña bien debía salir de blanco de su casa. «¿Que ya nadie se casa?», preguntó Marina. «Ay no, válgame Dios, casarse». «¡Qué barbaridad! Si apenas se conocen». «No te apures, amiga. Si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes», dijo Aurorita, con la simpatía que la caracterizaba. «Les va a caer bien. Van a darse cuenta lo difícil de la vida en pareja, y antes que canta un gallo, cada uno estará de vuelta en su casa». Un momento más tarde pensó: «Ojalá no tengan hijos». A pesar de la desaprobación comunitaria, Gael se mudó con su novia y muy pronto se dio a casarse. La idea de la boda fue obra de la familia de Ana, que no estaba de acuerdo con que no oficializaron su unión. A pesar de ser chilangos, no eran tan modernos como la familia de Gael pensaba. El anuncio de una boda a los meses de concubinato les pareció a todos una idea apresurada, a pesar de que el novio ya cumplía los 30. El protocolo de la época dictaba que la mayoría de las bodas se celebraran un año después de su anuncio, nunca antes de 3 meses, si se quería evitar rumores de embarazo. El hecho de que ya vivieran juntos no los eximía de esta cortesía social. Todo el mundo tuvo una opinión sobre la boda. Históricamente, el matrimonio reconocido por los mexicanos es el católico. En los 90, en Querétaro, esto aplicaba hasta para los ateos, aunque suene contradictorio. La presión social era difícil de escapar. De cualquier manera, ellos ya habían roto cualquier cantidad de normas al respecto, por lo que decidieron no respetar el statu quo y solo casarse por el civil. Gael sentía un placer especial siempre que lo recordaba. Carmen era muy clara en expresar su aparente neutralidad, así que por más que encarreraba a las tías en el disgusto, ella misma nunca le dijo nada. Hay muchas maneras en las que una madre se comunica con sus hijos. Los padres podrían pensar que los hechos valen más que las palabras, pero la conversación era el espacio donde dominaban las mujeres educadas como ella. En los pequeños detalles como la inflexión de voz o los comentarios sutiles, incluso en la omisión de opiniones propias, ella decía mucho. Probablemente, la silenciosa desaprobación de su madre, más que otra cosa, hizo que él pusiera tanto esfuerzo de su parte para que funcionara la relación con Ana. Hubo muchos aspectos que tensaron al joven matrimonio, además de la falta de apoyo familiar. Ana sentía que constantemente tenía que acomodarse a los planes de la inmensa comunidad de queretanos que acaba de adoptar, y Gael empezaba a sentir el peso de ser acompañado a todas partes. Una de las pocas cosas que Ana no estaba dispuesta a negociar era su carrera profesional. Así es que 11 meses después de casados, cuando recibió la alerta de LinkedIn sobre un posible trabajo en la Ciudad de México, no dudó en aplicar. Más tarde, tendrían una larga discusión al respecto. Ana, que sabía trabajar diligentemente para alcanzar sus objetivos, logró conseguir el puesto que de manera activa persiguió durante años. Esto significaba que alguno de los dos debía cambiar sus planes. No hace falta repetir la disonancia entre lo que ambos recordaban haber o no dicho sobre el asunto. Lo importante es que Gael accedió a renunciar a su trabajo para apoyarla y mantener su reciente unión. La mayoría de la gente aplaudió su compromiso y sentido de equidad, pero ninguna de las tías que representaban la voz tácita de su mamá lo hizo. Para Gael, conversar con su mamá resultaba doloroso y cansado. Años de confinar a una mujer a las estrictas normas sociales del catolicismo más conservador del país hicieron de Carmen una mujer que guardaba su sentir. A poquísimas personas compartía sus más íntimas experiencias por ser motivo de reproche social.
Menos se atrevía a romper las normas después de que su ingenuo desafío al orden patriarcal le habían traído tanto dolor. Quería tanto a Gael que sabía que debía protegerlo hasta de ella misma. Con el tiempo, abandonó su disposición libre y adoptó los más rígidos comportamientos de una buena madre cristiana. Durante años, Gael tuvo que cubrir esta carencia afectiva con sus tías. A esas mujeres, tan sabias y cariñosas que siempre rodeaban a su madre, les encantaba aconsejarlo. Algunos de sus consejos, como atarse las agujetas a doble nudo o siempre traer condones, demostraron tener un valor crucial en su vida. Además de buenas consejeras, le parecían unas atinadísimas brujas, ya que varias de las cosas que vaticinaron probaron ser muy ciertas con el paso de los años. Especialmente, fueron bastante atinadas en cuanto a su matrimonio. Ana se quiere ir a México. Le ofrecieron un trabajo en un banco. Un día les dijo: «Muy bien, mijo. ¿Y tú qué quieres hacer?», le contestó su tía Aurorita. «Pues lo que tengo que hacer, irme con mi esposa». «¿Y por qué te tienes que ir? ¿No se pueden quedar aquí?», le preguntó su madrina Pía. Ana ha estado buscando esta oportunidad por años y no quiere renunciar a su trabajo. «¿Y tú quieres renunciar al tuyo?», insistió Pía. «No, pero al final, el trabajo para mí no es tan importante. Como para Ana y yo siempre le he dicho que la iba a apoyar. Además, no entiendo qué tiene de malo, solo porque es mujer. ¿O qué? Ya no son los tiempos de ustedes que había que seguir a los hombres. A veces a los hombres nos toca seguir a las mujeres». «No nos vengas a enseñar modernidad, mijo», Amparo interrumpió antes de que empezara un pleito. «No se trata de eso. Nos preocupa porque te conocemos. Nunca te ha gustado la idea de vivir en la ciudad. Te encanta tu trabajo y tu vida aquí, y eso tiene mucho valor que tienes que considerar». «¿Más valor que mi matrimonio?». «Sí, mijo, mucho más valor». Al final, Gael se mudó con Ana al Distrito Federal. Criado como buen hijo queretano, nunca olvidaría sus responsabilidades, pues a pesar de odiar la carretera México-Querétaro, regresaría varias veces al año a visitar a su mamá durante la casi década de su autoexilio. A su parecer, el penar que sufrían los transeúntes del Bajío por los continuos trabajos en la carretera era efecto de la ineficiente y corrupta administración nacional de 3 partidos políticos diferentes que estuvieron a cargo durante los 9 años que Gael estuvo fuera: PAN, PRE y Morena. Lejos estaban los días cuando el cambio de partido significaba para él una esperanza. Gael mantuvo con su madre una relación cercana todos esos años. El problema, como muchos, empezó con la pandemia, pues pasaron 14 meses donde la única comunicación que pudieron mantener fue por teléfono. En un principio, Gael pensó que la crisis se resolvería igual de rápido que en el 2009 con el susto del NH1. Esto no fue así. Las semanas se apilaron en meses y un año más tarde seguía sin poder visitarla. La tensa situación doméstica y el miedo que acompaña la incertidumbre hicieron que Gael empezara a amargarse. No es fácil explicar por qué alguien que quiere tanto a su madre le habla tan feo. Por desgracia, pocos hijos pueden decir que nunca lo han hecho. Ese año, lejos de todo lo que consideraba cercano, Gael empezó a afilar cada vez más los espinosos comentarios que le propinaba a su madre cuando hablaban. Como suele ocurrir, inmediatamente después sentía una horrible cruda moral. La última conversación que tuvieron por teléfono no fue agradable. «Hola, corazón. ¿Cómo estás?». «Bien, ma. ¿Y Ana, todo bien?». «Sí, todo bien». «¿Por qué preguntas?», contestó subiendo el tono de voz. La mamá calló, pero él estaba seguro que alguna de las tías ya le había contado de los problemas que tenían, y esta manera pasiva-agresiva de intervenir en su vida cada vez lo irritaba más, por lo que aumentó su sarcasmo.
Bueno, ¿y ya fuiste al doctor?, le preguntó él para cambiar de tema. No, he estado muy ocupada con los papeles de la casa. Ay, mamá, llevas arreglando los papeles de la casa 20 años. ¿Cuándo te vas a salir? No lo sé, dijo molesta. Si vinieras a verme, sabrías la cantidad de cosas que hay que arreglar para poder venderla. Ya te dije 1000 veces que hay que venderla, antes de que se te caiga encima. ¿Fuiste a ver la estancia de Amparo? La mamá suspiró para ver si cambiaba de plática, pero Gael no quería ceder esta vez y replicó. A ver, mamá, ¿qué esperas que pase primero? ¿Que ruedes por las escaleras o simplemente no tener fuerzas para bajar? ¿Vamos a repetir el drama que tuvimos cuando te caíste? ¿Drama? Estás exagerando. A ti no te pedía nada. Mis amigas me llevaron al doctor y Amparo vino a cuidarme. Sí, drama. Me llamaste todos los días 20 veces. ¿No te acuerdas cómo diste lata reclamándome porque estaba lejos de vacaciones con Ana? A mí no me eches la culpa de tus pleitos con Ana. ¿Qué tiene que ver Ana con esto? Pues no dices que ocasioné un pleito en tus vacaciones. Yo no dije eso. No puede ser que nunca me escuches. Pues no te entiendo. Olvídalo, contestó él frustrado y queriendo evitar hablar de su matrimonio, se apresuró a colgar. Últimamente siempre estaba de malas. La pandemia lo estaba derrotando. No recordaba cuándo había sido mejor persona. Al recién llegar a la Ciudad de México, Gael comenzó a buscar trabajo, confiado en su experiencia laboral. Secretamente tenía la intención de convertirse en escritor, pero 17 meses después le quedó claro que había pocas posibilidades de que le fuera redituable. En cuanto a su trabajo de godín, la sobreoferta de licenciados en la capital presentaron una enorme competencia y, preocupado por diezmar sus ahorros, aceptó de mala gana un empleo de vendedor. La compañía de espacios publicitarios estaba cerca de su primer departamento e imaginó que tendría oportunidad de crecer de puesto. Al final, su falta de interés le trajo años sin movilidad y lo hundieron en la apatía del estancamiento. Dejó de escribir también. Como suele pasar, los años se acumularon y Gael se acostumbró a extrañar el placer de tiempos mejores. Ana, en cambio, llegó directo a su nuevo trabajo en el banco. Su rutina consistía en levantarse todos los días a las 5 de la mañana para salir a correr unas vueltas al jardín central del condominio y preparar su comida de acuerdo a la dieta del momento. Desde que se compraron la casa en Coajimalpa, debía salir de la casa a más tardar a las 6:15 para ganarle al tráfico y llegar a su oficina antes de las 8:30, donde permanecía hasta las 9 de la noche, por la misma causa del caos vial que usualmente se vivía en la ciudad. De regreso a su casa, 1 hora y media más tarde, casi siempre encontraba a su marido dormido, en varias ocasiones en la sala frente a la televisión. Después de un tiempo, el rápido ascenso de su carrera la llevó a viajar constantemente, dejando su hogar por periodos a veces hasta de un mes seguido. A Gael lo que más le cansaba del Distrito Federal no eran las ausencias de su esposa, sino tener que pasar la mayoría del tiempo en el tráfico. No puedo entender qué le ven de bueno a esta ciudad, decía a menudo cuando estaba atrapado en el coche. Y en efecto, nunca pudo comprender por qué Ana estaba tan obstinada en permanecer violentada por la espantosa megalópolis, pues ni siquiera el temblor que sufrieron un par de años atrás la hizo cambiar de parecer. Pero Gael no comprendía que la ciudad llevaba corriendo a sus habitantes desde los incendios y terremotos que habían llevado a las autoridades coloniales a pensar en su reubicación. Ana, que había vivido la mayoría de su vida en la ciudad, no entendía por qué alguien hubiera preferido vivir en otro lado. Lo que más le pesaba en realidad, aunque probablemente no lo podía reconocer, era haber dejado a su tribu queretana, y aunque empezaba a conocer a algunas personas en la ciudad, le daba flojera invertir el tiempo que, a su parecer,
requería comprender a alguien para tener una conversación significativa. Con el paso de los años, sus amigos de la infancia también dejaron Querétaro para irse a trabajar a otros lugares. Entonces, ni siquiera regresar a visitar a su madre le quitó ese disgusto. A pesar de todo, y pasados los años, el matrimonio encontró una especie de paz y seguridad en su monótona rutina y se acostumbraron a verse poco tiempo. La demanda de trabajo de Ana y su continua ausencia, lejos de ser un problema, le proporcionaban a la pareja la distancia necesaria para no medio matarse. Es difícil medir cómo es que la distancia afectó al matrimonio. La física, en ocasiones, contribuyó a brindar aire fresco a la pesada cotidianeidad. La emocional fue la culpable de terminar con su intimidad. La pandemia puso fin a la distancia física y los obligó a confrontar la emocional. Una vez confinados al encierro en el pequeño espacio que compartían, las batallas no tuvieron clemencia. Con los primeros anuncios oficiales del virus, la pareja fue forzada a refugiarse bajo el constreñimiento de su casita. Su hogar estaba muy apartado de todo, porque Ana, a pesar de la opinión de su esposo, insistió en juntar ambos créditos Infonavit para comprar algo, aunque estuviera muy retirado de las zonas céntricas. La casita estaba dentro de un fraccionamiento en donde todas las fachadas eran casi idénticas. De estilo mexicano contemporáneo, lo que sea que quiere decir esto, color amarillo pálido, con techos de 2 aguas cubiertos con tejas de barro natural. Cualquiera hubiera pensado que estaba de regreso en su ciudad colonial. Todo lo que estaba al exterior debía respetar estrictos reglamentos, desde el código Pantone de la pintura hasta el modelo de las lámparas. Estos lineamientos cuasi dictatoriales, reforzados por medio de multas, fueron lo que finalmente convenció a Gael de la compra. Los jardines comunitarios eran suficientemente amplios para crear un microsistema amparado de la ciudad, pues después de la hora y media que les tomaba regresar a casa, podrían refugiarse bajo el sonido de los grillos en la noche y despertar con los pajaritos. La quietud y calma lejos de la ciudad se sentía todo el año menos las 2 semanas que los festejos a la Virgen en la antigua iglesia cercana dejaban oír los tronidos de fuegos artificiales la noche entera. «Son los cohetes, no te preocupes, deben estar velando a la Virgen», le dijo Gael a Ana la primera noche que ella se levantó asustada por el estruendo. «No entiendo por qué tú, que eres tan quejumbroso, no estás molesto con el ruido. ¿Cómo es que estás tan tranquilo esperando a que se acabe? Estoy acostumbrado. Pasaba todo el tiempo en mi casa en Querétaro. No te preocupes, acércate para que te abrace». Ana nunca se acostumbró al ruido de los cohetes. Ese era uno de los pocos momentos en que bajaba la guardia y se mostraba vulnerable buscando los brazos de su esposo para que la acurrucara. Gael lo disfrutaba muchísimo, al punto de esperar las fiestas de la iglesia para protegerla con su abrazo y poder oler su cabello. El perfume natural del cuello de Ana era probablemente su método favorito para transportarse a otro lugar. El segundo favorito era el olor del café. En un principio, ambos estaban ilusionados con la compra de la casa. Gael nunca invitó a su mamá porque no quería oír su opinión a través de comentarios mordaces de sus tías. Al frente de la casa había un pequeñísimo espacio verde adornado con laureles podados como hongos de diferentes tamaños y una suculenta del tipo rocío que se arrastraba llenando los espacios vacíos. Antes del encierro, cuando Ana dejó de bajar del 2º piso siquiera, los dos dedicaban un par de días al mes a podar los arbustos con la paciencia de un manicurista. Por lo general era domingo, cuando cansados de la calle se quedaban en casa todo el día. Gael descargaba una noche antes el podcast que escucharían juntos mientras hacían jardinería y escogía las películas y videos que verían en la tarde. Lejos estaban los días felices,
como cuando Gael le pegó sin querer a Ana con el marco de la puerta al intentar cargarla por la entrada el día que les entregaron la casa. Ahora, cada vez que regresaba de la oficina, notaba que la vivienda parecía deshabitada debido al extremo orden en que se mantenía constantemente. A menudo la comparaba con la casa donde creció. Aquí jamás están tiradas las ollas sucias en la cocina. No hay un niño que rompa los adornos de la sala ni pinte las paredes de colores, y nunca hay reuniones familiares que desgasten los sillones. En esta casa, toda la vajilla era blanca y el único plato de color que él había traído con pastel de la oficina estaba escondido en el horno. La mesa donde solían comer juntos antes del COVID estaba impecable y en el centro había un florero de cerámica blanca, traslúcida, con una orquídea de plástico encajada en cuentas de vidrio que Ana había escogido. No había plantas fuera de los jardines, ni peces, ni siquiera un gato. Nada vivo aparte de ellos. Las paredes estaban vacías, pues con tanto viaje, Gael no había contado con el consenso aprobatorio para colgar algo. En la sala solo había un par de sofás blancos en los que obviamente nadie se sentaba. El único detalle que daba algo de personalidad a la estancia eran las repisas corridas que Ana había diseñado para colocar los libros que él insistió en conservar. Después de la pérdida de sus padres, Ana se volvió tan paranoica que no quería que salieran a ningún lado y tampoco admitía visitas. Todo era traído por repartidor a la casa donde se había instalado, por instrucción detallada de ella, una estación sanitaria dotada de varios productos para que Gael pudiera desinfectar todas las bolsas que llegaban de la calle. El abastecimiento de esta guarnición fue un proyecto de gran envergadura que tomó ella muy en serio. En cuanto los memes inundaron su Instagram con imágenes de las compras masivas de papel higiénico en Estados Unidos, Ana tuvo a bien surtirse estratégicamente de varios productos esenciales para adelantarse al posible desabasto, a pesar de las burlas de Gael. La mesa de la cocina fue envuelta en un plástico grueso que debía ser cambiado constantemente. Sobre esta, en una caja cerrada herméticamente, guardaban la última cajita con toallitas Lysol y un spray desinfectante del Dr. Brom. También había un par de guantes amarillos de los que se usan para lavar platos. Todo este tiradero en la sala molestaban tanto a Ana que prefería comer en la recámara que destinó para su estudio y de donde no salía en todo el día más que para ir al baño o para pelear con Gael. El tiempo se había vuelto tan inconsecuente para Gael que no sabía si habían pasado 4 o 6 meses desde que se había mudado a la planta baja. Desde que los mandaron al encierro todos los días, se volvieron iguales. Muy temprano se levantaban a desayunar y Ana no volvía a bajar el resto del día, lo que le dejaba la planta baja a él. En sus ratos de aburrimiento, Gael se empezó a hacer cargo del jardín, y allí encontró el perfecto espacio para fumar de nuevo. Una buena parte del día la pasaba leyendo, aunque en su mayoría, como tenía el ordenador abierto con el pretexto de estar buscando trabajo, pasaba las horas. Agobiado leyendo sobre los incendios en Australia y la desaparición del líder norcoreano. También ocupó gran tiempo terminando de ver las últimas temporadas de series que en algún momento había abandonado. Además de preocuparse para tratar de mantenerse ocupado, estaba encargado de recibir los pedidos que llegaban de la calle, que desde su encierro se empezaron a multiplicar y a ser cada vez más extraños. También se seguía encargando de la comida como siempre, ya que a su parecer su esposa no contaba con papilas gustativas y a él su mamá lo había educado con altos estándares culinarios. Ana ahora siempre estaba demasiado ocupada como para bajar a comer, por lo que él le preparaba una charola y se la dejaba en la escalera, y antes de levantar la cocina, subía por ella. Una mañana, que Gael se tomaba con calma el ritual de la limpieza del supermercado y aprovechó que Ana nunca bajaba para abrir una cerveza.
Tenía todo su material para desinfectar preparado. Había salido al jardín a fumarse el porro requerido para hacer más divertida la tarea, y tenía los audífonos listos con el audiolibro que le había recomendado su mamá. Últimamente tomaba mucha cerveza. Se había vuelto un remedio contra varios de sus males. Tomaba para no aburrirse, tomaba para no estresarse y especialmente para poder dormir. A pesar de todo, estaba consciente de hacer un esfuerzo por empezar lo más tarde posible. Ese día era sábado, por lo que decidió abrir la primera cerveza más temprano. Sacó un tarro que desde un día antes había dejado congelar. Tomó la lata sin quitarse los guantes y en cuanto salió del frío, empezó a sudar en su mano. Limpió la tapa con una toallita de Lysol, la destapó y comenzó a verterla con mucho cuidado, cerrando los ojos para disfrutar el ruido del líquido deslizándose en el helado vidrio. Amaba ese sonido. Le recordaba las olas rompiendo y lo inundaba de una nostálgica paz. Tuvo mucho cuidado en no soltar el tarro mientras limpiaba los paquetes con armonía y empeño. En medio de este ritual holístico de calma y consentimiento para el espíritu, inducido por la combinación de cerveza y mota, sonó el teléfono. Gael, de inmediato, tuvo un mal presagio, pues la línea de casa solo sonaba cuando hablaban de Querétaro. Sorprendido por el volumen del teléfono y en su torpeza por alcanzarlo, tiró la cerveza al piso. Muy molesto contestó. Era la tía Aurorita. Estaba desesperada. «Mijo, pues que no encontramos a tu madre». Adalberto nos trajo al estadio. Ya sabes que nos tocaba la segunda dosis. «Sí, ¿y?», contestó Gael apurado. «Pues nada, mi chiquito nos llevó a las 2 para que estuviéramos juntas, pero de repente llegó una señorita que empezó a alegar sobre mi registro y me mandó a otra fila. Le dije de tu mamá, pero no dejó que la acompañara. Entonces, pues que salgo y ya no la veo. La esperamos un buen rato por si salía por otra puerta, pero ya pasó mucho rato y nos vinimos pa' tu casa. Tampoco está aquí». «¿Ya le marcaron a las otras tías?», dijo Gael desesperado. «Sí, Pía andaba en el salón, pero ya viene con Marina a ayudarnos. Amparo tampoco sabe nada de ella. Ay, mijo, yo creo que te vas a tener que venir». Gael sintió un terrible dolor en el estómago. Las tías ya le habían hablado antes para decirle que veían a su madre muy errática, más olvidadiza de lo común y más distraída. Ella era desorientada y despistada por naturaleza, por lo que no le había dado tanta importancia al hecho de que perdiera las llaves a cada rato o se le olvidaran los nombres de las personas. Incontables fueron las veces que de niño tuvo que entrar por la ventana para abrir la puerta de la casa, porque su mamá había perdido las llaves y no querían que su papá se diera cuenta. Inmediatamente después de colgar, Gael compró su boleto a casa. Él sabía que Ana no lo acompañaría en su viaje, y menos lo dejaría llevarse el auto que compartían, así que colgó, y para no interrumpirla en su trabajo, decidió escribirle un mensaje por teléfono. 1 hora y media le tomó empacar y no hubo evidencia de que su mensaje fuera leído. Decidió azotar fuerte la puerta para anunciar su salida. De camino a la central de autobuses, su amigo Adalberto le llamó para decirle que habían encontrado a su mamá. Estaba sentada en una banca del parque cercano a su casa, cuando unos policías la vieron desorientada y lograron desbloquear su teléfono para marcar su número de emergencia. Gael suspiró y le confirmó su llegada a Querétaro. Después de todo, necesitaba dejar su casa y no tenía a dónde más ir.